Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:24. Seguimos tras las huellas de la sierra, aunque hoy descendemos un poquito en altitud y nos vamos hasta uno de nuestros municipios en la zona norte, hasta Alcobendas, del que queremos conocer, entre otras cosas, el origen de ese nombre. Como siempre, tras esa investigación está Guillermo Herrero, que es responsable de este proyecto de toponimia que se iniciaba con ADESGAM. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantada de hablar contigo, a ver si se nos soluciona un poquito esa comunicación que iba un poquito a pedales, pero yo creo que sí, que esto con cariño se arregla y vamos a poder descubrir, por ejemplo, ¿cuándo se menciona por primera vez el nombre de Alcobendas, Guillermo? Pues el nombre de Alcobendas se menciona por primera vez en el Fuero de Madrid en 1202. Y como hemos ido estudiando estos meses, Sonia, sabemos que es algo habitual el de que existan siempre distintas teorías sobre el origen de un mismo topónimo. Y en el caso de Alcobendas, como vamos a ver, existen bastantes teorías de las que el topónimo pues presenta bastantes dificultades por su carácter único, porque es una palabra Alcobendas que no se repite, no es habitual, como vamos a ver. Sí. Y si te parece, si me escucháis más o menos bien, os bien. digo algunas teorías. Claro. Me gusta esto del carácter único, porque otras veces hemos hablado de algunos topónimos que, bueno, que se repiten de una forma u otra en otros nombres de localidades, ¿no? Que hacen a referencia pues a algún topónimo, como decimos, que varias veces utilizado. Pero Alcobendas sí que no se encuentra. Así que vamos a contar. ¿Cuáles son esas teorías? Ay, qué pena, Guillermo, que vamos a escucharte a trompicones, ¿eh? Vale, pues respecto... A ver, venga, lo intentamos la última y si no, te llamamos por teléfono. Con el móvil un segundo. Venga, sí. Mientras voy diciendo yo algo y me las doy así como que sé, Guillermo, venga. Así como me pasado los apuntes. Esto es como la chuleta en los exámenes. Bueno, pues nos explica Guillermo que, como decimos, Alcobendas es un nombre bastante único y que no tiene una única teoría acerca de su origen. Nos llegarían teorías tanto árabes como celtas o prerromanas. Por ejemplo, con respecto a ese nombre, Alcobendas, existen varios defensores de que su origen es árabe, con alcoba. Le sonará, ¿verdad? Le sonará como ese lugar de descanso. Bueno, ¿lo habían pensado alguna vez? ¿Lo habían relacionado con Alcobendas? Alcoba. Aunque también está más extendida la teoría de que se deriva de palabras celtas o prerromanas. En esta dirección, por ejemplo, las interpretaciones de Ramón Menéndez Pidal, quien afirma que se trata de un derivado de Alcobindos. Qué bonito, con V, Alcobindos. Colina o colina Sonia. Blanca. Ahora te escucho. Perdona que te interrumpa. Nada, estaba quedando yo demasiado ya de profesional. Alcobindos, con V. Pues sí. ¿Qué nos iba a contar? Como has dicho, la teoría árabe no se sostiene, no es muy defendida por muchos pero a mí me etimólogos. gustaba lo de alcoba, es que es una palabra que venga de alcoba, un lugar de descanso. Sí, pero la de Alcobindos, de Menéndez Pidal, sí, filólogo, historiador de la generación del 98, afirma eso, que se trata de Alcobindos, como estaba diciendo, de colina blanca. Pero una de las teorías más extendidas es que es un derivado de Alcebindos. ¿Qué significaría? Lo defiende, por ejemplo, Villar Liébana, que es un catedrático de la Universidad de Salamanca, defiende que proviene de Alcebindos, que sería como el Cerro del Corzo o el Cerro del Bierzo. Qué bonito. Y esto lo reafirma y lo extiende más Jairo García Sánchez, del CVC, del Centro Virtual Cervantes. Y en su opinión, pues Alcobendas, lo más probable es que esté compuesto por alce y venda, siendo venda colina, por lo que se traduciría como colina de ciervos, colina del Corzo. Esa sería una interpretación. Sí, y además, si fuese así, Alcobendas sería uno de los primeros topónimos de origen indoeuropeo. Sí, de todas las lenguas como el latín, el celta, esas son las lenguas que se conocen como indoeuropeas, y Alcobendas, a pesar de que no es de los pueblos más antiguos, como vamos a ver ahora en la siguiente teoría, sí que es uno de los nombres más antiguos de Madrid. Porque ya me estás avanzando que va a haber una siguiente que creo que es tu preferida, ¿no? Sí, mi preferida en este caso es sobre todo porque no es que sea más compleja, sino que es más curiosa, es más llamativa. Mira, está sacada de este libro de Pedro Luis Figuero Llorente, de Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Madrid,
y desde luego es un libro que recomiendo a todos aquellos que quieran saber el origen del nombre de su pueblo o de despoblados que había por su pueblo, pues recomiendo que lo puedan comprar y leer. Y en este caso, para Pedro Luis Higuero, el comienzo del topónimo de Alcobendas, pues para él viene del artículo árabe al, Claro. significa él. Sí, que esto lo sabemos mucho, sí, lo de al siempre Claro, lo relacionamos ese con es muy conocido. Vale, Y casi siempre en la zona de Madrid, ya que fue una zona que no estuvo tan poblada por los árabes, tiene un origen latino lo que le acompaña. Y en este caso es Covendas. Seguimos descomponiendo Alcobendas. Venga. La segunda parte es co y deriva claramente para Pedro Luis de so, es decir, la ceo con cedilla. Sí. La C catalana esta. Sí, pues sí. sería una variante de la preposición so, que significa por debajo de. Ah. Por lo tanto, bueno, mira, es un ejemplo que se da también, según él, en Cobeña, que significa bajo la peña, o en Malsobaco con la cedilla, que es un despoblado de Paracuellos, que significa el valle por bajo del palacio. Fíjate, nunca lo hubiese dicho, Guillermo. Sí, Malsobaco, pues fíjate, es un topónimo que un día veremos. Soy de humor fácil. Bueno, Malsobaco, me quedo yo con ese nombre para saberlo un día. Sí que es curioso. Y la tercera parte, que es vendas, provendría para Pedro Luis de ventas. Ajá, vale. Y en este caso, como con ventas, pues serían casas, ventas, casas de hospedaje para viajeros. Por lo tanto, ya descomponiendo el nombre original, sería, antiguamente se llamaría soventas, es decir, por debajo de las ventas, como hemos visto, y se añadió posteriormente, cuando llegaron los árabes, el artículo al, el artículo el, es decir, se traduciría Alcobendas como el lugar por debajo de las ventas. Y en este caso tiene mucho sentido, porque muy cerquita de ahí había un despoblado, que era el despoblado de Mesones, y este despoblado de Mesones, pues como dice su nombre, tiene que llamarse así porque en ese lugar había mansios, había ventas o posadas. Y Alcobendas sería el lugar por debajo de las posadas. ¿Qué te parece, Sonia? Pues me ha gustado, pero fíjate, me surgen dudas, ¿eh? Algún día tenemos que hablar esto de las poblaciones y despoblados, que me ha gustado a mí que también vayamos aprendiendo esos términos que se utilizan, por ejemplo, en toponimia, ¿eh? Así que un día me hablas de ello. Vale, pero los despoblados, lugares que tuvieron una pequeña población y que ya no los tienen, pero lo haremos, y sobre todo en Madrid, en la zona norte de Madrid había muchísimos, así que lo trataremos. Vale. Vamos a hablar no solamente del nombre de Alcobendas, sino que también de algunos de sus lugares, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde me llevas? Pues vamos a hablar de la evolución, de cómo se han transformado Alcobendas. Claro, Alcobendas la gente dirá, pero Alcobendas tiene algo de campos y está casi todo construido. Alcobendas pasó de ser una pequeña villa a ser una ciudad prácticamente. Claro, sí. Y en este caso, el origen de lo que vamos a ver ahora es que el origen de muchas calles y de muchos barrios de Alcobendas tienen su origen en la toponimia. Siempre han suscitado mucho interés el por qué se llamaban así esas calles, esos barrios de Alcobendas. Y todavía en la actualidad, como digo, después de este cambio de pequeña villa bueno, no gran ciudad, pero sí un municipio muy grande. Sí. Sí. Y, por ejemplo, esto se ve en mapas antiguos, en planos, donde se han ido agrupando, se veía como las casas de Alcobendas se iban agrupando las primeras en su casco histórico, que muestra que tienen un origen señorial. Y este casco histórico, fíjate, en 1875 tenía tan solo 32 calles. 32 calles en 1875. Sí. Y la vida del pueblo se concentraba en las dos plazas que había, la plaza del pueblo, que era la plaza de la Constitución, y la plaza de la iglesia. Y el núcleo de la villa estaba compuesto por casas, por supuesto, y por ejidos, que de los ejidos hemos hablado ya alguna vez. Son estos terrenos comunales, que muchas veces se les llama también comúnmente las eras. Y aquí, por ejemplo, había eras de Arriba, eras de Triana, eras de Pancorbo, eras de Murga, y esos son algunos de los lugares que han desaparecido. Esos topónimos han desaparecido. Pero algunos sí que se conservan, ¿no? Algunos topónimos en Alcobendas. Esto es lo curioso, que hay topónimos que han desaparecido, muchos pues por la lógica, la expansión de la ciudad, y hay muchos otros que todavía se conservan, y muchos topónimos actuales aparecen en barrios y en calles de la propia Alcobendas. Y tienen su origen, por supuesto, en el lugar que estaba ubicado en aquel momento hasta que ahora se empezó a construir. Y es el caso de Valdelasfuentes. Muchos de Alcobendas les sonarán estos lugares. Valdepalitos, Mesoncillos, que hemos hablado antes,
el Olivar del Boticario, la Vereda de la Paz, o la del Tiro, Ollarrasa, Fuentidueña. Son ejemplos de lugares que ahora son calles o que son barrios de Alcobendas y que en su momento pues fueron un paraje como puede ser un paraje perdido en un pueblo del norte de Madrid, de la Sierra. Y es curioso que a lo largo de los años distintos alcaldes y concejales, cuando se reunían para darle nombre a los barrios o a las calles, lo hicieron respetando un poquito los nombres de los antiguos parajes, arroyos, caminos que por allí cruzaban, y eso es de agradecer y, oye, de reconocer que han cuidado un poco este patrimonio inmaterial que son los nombres geográficos de los lugares, y para no perder la esencia y los orígenes un poquito de Alcobendas. Bueno, pues hoy hemos hablado de ese lugar, de Alcobendas. Ya seguro que pueden defender mucho sus vecinos algunas cosas, como por ejemplo ese carácter único del topónimo que da nombre a su ciudad. Guillermo Herrero, responsable de este proyecto de toponimia de Desgam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Sonia. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.